Hay una historia muy linda, no es muy linda, pero nos deja muchas enseñanzas y está en el primer libro de Samuel y es la historia de Elí. Y hoy vamos a hablar precisamente de la transgresión de Elí o del pecado de Elí. Eso está en el primer libro de Samuel 2:22. Lo leo. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y verás a tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Entonces, es una historia y es la historia de Elí. Es un sacerdote ya anciano. Bueno, dice que había dedicado su vida al sacerdocio, servía al Señor, pero sus días terminan en tragedia gracias a los consentimientos, gracias a las alcahueterías que tenía con sus hijos y gracias a no establecer límites en ellos. Su muerte fue trágica, fue caer de para atrás y desnucarse. Más adelante en el capítulo 4:18 dice: y aconteció que cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Entonces ya era una persona de trayectoria, era un sacerdote, su familia, sus padres pues habían sido escogidos para llevar el sacerdocio, pero cuando se entera de los pecados de sus hijos fue muy pasivo en el regaño, en la exhortación. No hubo un castigo, no tomó cartas en el asunto a tiempo y por eso sus hijos se le salen de las manos y Dios decide que ya no habría anciano en su casa ni sacerdotes en su familia. Usted sabe que en este tiempo pues el sacerdocio se heredaba, entonces lo normal era que si Elí era el sacerdote, sus hijos heredaran el oficio, pero pues debido a la conducta de sus hijos, Dios decidió cortar ahí como ese sacerdocio, que vería una casa humillada porque había puesto a sus hijos por encima del Señor.
y los hijos sobrepasaron todos los límites de la tolerancia divina. Hay un dicho que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno. Entonces no basta tener buenas intenciones, sino que las acciones vayan acompañados de lo mismo. Y puede ser que Elí haya reprendido muchas veces a sus hijos, pero no estableció límites en su casa. Solo eran regañitos de no haga esto, pero no fueron como límites establecidos, no fueron normas que tenían en la casa, que tenían en la iglesia, en el tabernáculo, porque todos servían allí. Entonces, así como los hijos de Elí tenían todo para estar dentro de los planes divinos, nosotros también tenemos ese llamado, tenemos esos dones, esas promesas, esos talentos que el Señor quiere usar, pero hay un componente esencial en nosotros y en aquellas personas, y lo que no tenían los hijos de Elí, que era ser radicales, tener carácter, tener el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces a veces vemos muchos jóvenes con tantas capacidades, con la fuerza de la juventud, pero les falta eso, les falta carácter, les falta dejar cosas, dejarse guiar por la experiencia de los que llevan años, de los que ya llevan tiempo en las cosas del Señor, de los que saben y nos pueden aconsejar bien. Entonces, cuando no nos dejamos, o esas personas, esos jóvenes no se dejan corregir, no se dejan guiar, simplemente pues Dios los hace a un lado y va por el siguiente, porque ninguno de nosotros somos imprescindibles. Si al Señor no le sirve Angélica, que soy yo en este caso, pues sí, porque soy desobediente, porque no sigo las leyes, porque no sigo los parámetros que Él estableció en su palabra en la iglesia, pues simplemente Él busca otra persona. El versículo 35 del capítulo que leímos ahorita, del capítulo 2, dice: yo me buscaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Ese fue Samuel. Ese fue el sacerdote que después de Elí vino a cubrirlo, a ocupar el lugar que tenían que ocupar los hijos de Elí, pero a causa de su desobediencia pues se buscaron a otro sacerdote, a otra persona que sí andara conforme al corazón de Dios. Entonces sí es fácil, para el Señor es fácil. Si no le damos la talla pues en la obediencia que Él requiere, Él busca a alguien y nos quita a nosotros. Y esta historia es una muestra, pero existen varias historias a través de la Biblia que nos muestran y que nos respaldan esta historia de que si una persona por desobediente, porque tiene el carisma pero no tiene el carácter, a Dios no le sirve, pues simplemente el Señor lo desecha y busca a otra persona. Fue el caso de Saúl, fue el caso de Sansón, por nombrarle algunos, pero han sido varias las historias. Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Quien ama la corrección también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. Oiga, hay que ser un tonto para no aprender del castigo. Cuando nuestros papás nos castigan, nos alan las orejas, siempre es por nuestro bien. Proverbios 6:20 dice: querido jovencito, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre. Grábatelos en la memoria y tenlos siempre presentes. Te mostrarán el camino a seguir. Velarán tu sueño mientras duermes y hablarán contigo cuando despiertes. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Esto está en Proverbios 6:20 al 23. Entonces, la corrección y la disciplina nos mostrarán cómo debemos vivir.
todas nuestras malas decisiones, la mayoría de nuestras malas decisiones han sido porque hemos pasado por alto las correcciones, hemos pasado por alto los consejos de la mamá. Un hijo cuando en la madrugada se accidenta y fallece es porque la mamá le dijo: mi hijo, no salga, mire, hoy no, quédese en la casa, no tome si va a manejar. Y el hijo de rebelde, por no escuchar a su mamá, tiene el accidente en el que puede perder la vida o en el que pierde la salud. Entonces, ¿pero es por qué? Porque no escuchamos la reprensión y el consejo de los padres, que la mayoría de las veces quieren lo mejor para nosotros. Proverbios 3:7 dice: no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Entonces, volviendo a Elí, él tuvo varios errores que no lo dejaron prosperar como líder sacerdotal, y uno de ellos fueron sus hijos, ¿cierto? Podemos ser padres o podemos ser líderes que guiamos a otros y somos ejemplo para ellos. Hay una frase que dice: tu vida privada no me importa, pero sí me afecta porque lo que me rodea me promedia. Vuelvo a repetirla. Tu vida privada no me importa, ¿cierto? De pronto, pues, a nosotros lo que hagan los demás, pues, no nos debería importar, no nos interesa, pero sí nos afecta. ¿Por qué? Porque lo que nos rodea nos promedia. Usted puede ser una persona que no roba, que no mata, que vive una vida íntegra en su casa, pero si usted vive rodeado de personas que llegue alguien a entrevistarlos o hablen del barrio donde usted vive, van a decir que todos son así, y puede que no todos sean así, pero como la gran mayoría, entonces nos encierra a todos. Entonces lo que nos rodea, por eso nos promedia. Nosotros como líderes sí nos afecta que nuestras ovejas no anden bien enseñadas, bien guiadas, porque se nos promedia por los resultados, por la vida que lleven las personas que están a nuestro cargo. Como dice el dicho: el que anda con miel, a algo se le pega. Entonces, procurar que nosotros y nuestro alrededor lleve una vida privada íntegra. Usted es lo que es cuando nadie lo ve. Usted es lo que es cuando no hay nadie en su casa, cuando no hay nadie que le vigile la habitación, no hay nadie que le vigile el celular, lo que hace tarde en las noches en las redes sociales, lo que hace y guarda en su celular. Y por eso es que los papás debemos procurar revisar constantemente lo que hacen nuestros hijos, lo que hacen los hermanos cuando se quedan solos. En lo posible, no permitir que compartan habitaciones y menos camas. Yo sé que en la mayoría de los casos no vamos a tener una casa suficientemente grande para que cada uno tenga su habitación, su cuarto, pero procurar tener diferentes camas y estar revisando lo que ellos hagan, estar vigilando todos los comportamientos, porque los niños entran en etapas de descubrir y es posible que quieran probar cosas entre ellos mismos, se ha visto. Entonces, lo mejor es que las personas precavidas valen por dos. Entonces, hace algún tiempo yo tuve la oportunidad de cuidar a niños de 3 a 5 años en una iglesia. Y un día estaba un niño de esa edad, imagínense, con su pantaloncito abajo, bajado, acostado en el piso, tocándose sus partecitas. Todos nos dimos cuenta, habíamos varias maestras ahí y nos quedamos en shock porque pues que un niño de esta edad, no recuerdo si tenía 3, 5 años, pero más o menos, que hiciera esto. Entramos a revisar y hablábamos y decíamos: ¿por qué? ¿Qué está viendo el niño? ¿Qué le están mostrando al niño? ¿Quién está tocando al niño? ¿Dónde estaban los papás? Porque los niños imitan las costumbres, los niños imitan los comportamientos que ven de los adultos. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo este niño que le quedó en su cabecita grabado y que él lo hizo con su cuerpo? Por eso la importancia de tener los papás pendientes de los hijos. Tito 2:8 dice: palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir
de nosotros, que no tenga nada malo que decir que nosotros descuidamos o que pusimos al trabajo, que pusimos a la iglesia, que pusimos a otras personas por encima de nuestros hijos. Hay unos errores que afectan nuestro liderazgo en la iglesia o que afecta nuestro liderazgo como papás. No sé si usted de pronto se está preparando para ser papá. No sé si usted de pronto es papá de un niño recién nacido, de 5 añitos, de 10, de adolescente. Ya es un papá de pronto que ya tiene nietos. No sé, pero nos sirve a todos. O sea, estos errores nos afectan a todos y podemos aprender. Todos podemos aprender de la conducta de Elí. Entonces, uno de los errores de Elí, son muchos errores, claro, pero hay unos que yo saqué y que quiero compartirle. Si usted de pronto tiene más, pues nos lo hace saber. Y uno de ellos es ser demasiado tolerantes con el pecado. Aceptar personas inmorales que nosotros sabemos que están practicando algún pecado repetitivo. Ahora, sé que estamos en ese proceso de la perfección. Sí, no estoy juzgando, no me refiero a que por cualquier cosita entonces ya armamos un escándalo y los castigamos y no. Estoy hablando de los pecados que son graves y que ya son constantes, que se repiten muchas veces y que aceptamos que esas personas estén sirviendo y como los hijos de Elí sirvan de alguna manera en el tabernáculo o en el servicio al Señor. Siempre digo que la gracia que tenemos en este tiempo no nos da permiso de pecar y pecar. La gracia no es un permiso. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire lo que dice, toleras, porque muchas veces toleramos personas porque cantan bien, toleramos personas para que no se vayan, toleramos a personas para que no nos dejen de querer, y la idea no es echarnos las de enemigas, pero sí ser claros con estas personas y pues no tolerar lo que ellos hacen. Entonces, las iglesias de Apocalipsis no son las mismas de Hechos, y en el libro de Hechos se nos dice que hubo un tiempo que las iglesias fueron esparcidas y fueron limpiadas. ¿Por qué? Porque el que no suma resta, y el que no está para multiplicar, pues entonces simplemente se tiene que ir. Hacerlos participar del ministerio sabiendo que nuestros hijos o líderes no están bien en santidad entra en nuestra zona de responsabilidad. Somos responsables por esto. Conozco varios casos de personas que participan, no estoy juzgando a nadie, pero con el servicio de Dios no se juega, y la historia de Elí y sus hijos nos lo deja bastante claro. La falta de disciplina crece como un cáncer en las casas y en las iglesias y no termina para nada bien. La tolerancia con el pecado no termina para nada bien. Otro error es ser pasivos. En el caso de Elí, él tenía toda la autoridad para reprender a sus hijos, pero su pasividad evitó que ellos ofendieran al Señor. Y cuando se trata de criar a los hijos en el temor del Señor, los padres llevan en sus hombros la más grande responsabilidad bíblica, que es rendir cuentas a Dios como cabezas de sus hogares. Primera de Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa. Es que está dando las características del obispo o de una persona que tiene que servir bien al Señor. Y una de ellas es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces,
Mire las cualidades que debe tener un papá. La necesidad de aprender y crecer en el papel de la paternidad no cesa. Y la Escritura es nuestra fuente más rica, es nuestra amiga en la sabiduría que nos ofrece las instrucciones claras y nos proporciona modelos de gran alcance para nosotros, para enseñarle a nuestros hijos. No solo de los buenos padres es de quien podemos aprender. De hecho, los papás malos, como en esta historia, pueden enseñarlos profundas lecciones. Y Elí, pues sin duda es un ejemplo de que ser un mal papá pues trae muchas consecuencias, a pesar de ser un sacerdote y un juez de Israel, que fue por más de 40 años. Entonces la vida de Elí es una gran lección para nosotros porque su fracaso es clave. Fue un pecado relativamente oscuro que corre desenfrenadamente en la iglesia de hoy. Es un enfoque pasivo de la paternidad. Elí había reprobado, tenía buenos deseos para el pueblo de Israel. Si usted lo lee en capítulos anteriores, él tiene una conversación con Ana, le profetiza sobre Samuel, tiene el temor de Dios, tiene un odio por el mal, pero fue pasivo con sus hijos. Y hay una frase que él dice y es la siguiente, eso está en 1 Samuel 2:22. Dice, no es buena fama la que yo oigo. ¿Por qué Elí se tenía que enterar por otros de lo que hacían sus hijos? Porque usted se tiene que enterar por otra persona de lo que hacen sus hijos. Su odio por el mal no produjo ninguna respuesta activa, al menos en lo que se refiere a sus hijos. Su enfoque pasivo trajo resultados desastrosos para su familia y para la nación de Israel y para todo su sacerdocio. Entonces, el mayor error de nosotros es la falta de discernimiento, porque recuerde cuando Ana estaba orando, capítulos antes, Ana estaba orando pidiéndole al Señor que se acordara de ella y le diera un hijo, y Elí se viene para donde ella está y le dice, mujer, pero ¿por qué bebes? ¿Por qué estás borracha? ¿Por qué estás ebria? Y Ana le dijo, no, yo no estoy borracha, yo no estoy ebria, yo estoy orando. Miren la falta de discernimiento, que como un sacerdote le va a decir a alguien que está orando que está ebrio. Sí, no sabemos qué pasó aquí, pero es un claro ejemplo que el discernimiento, acusar a una mujer piadosa del comportamiento ebrio, porque ella oró en silencio en el tabernáculo, pues estaba aparentemente inconsciente de esto y también de sus propios hijos. Entonces, la desaprobación de Elí de la conducta de sus hijos no tenía sentido porque no estaba respaldada con la disciplina. Yo sé o puedo imaginarme que Elí muchas veces reprendió a sus hijos, pero no estuvo acompañado de una disciplina fuerte. Ahora, no es pegarles, no es maltratarlos, pero sí una disciplina y establecer límites. La actitud pasiva frente a su pecado reveló una falta de pasión por su Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que enviar un profeta para que le hiciera caer en cuenta a Elí de lo que estaba haciendo en su crianza pasiva. Y fuera de eso le dice, ¿por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí? Engordándolos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Eso está en el versículo 29. Es terrible que el Señor nos diga eso. ¿Por qué ponemos a nuestros hijos? ¿Por qué ponemos tantas cosas por encima del Señor? Que Dios nos guarde. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco su juventud. ¿Por qué introduzco o aquí pongo este capítulo? En el caso de que nosotros seamos padres jóvenes, Pablo le dice al Timoteo, no tenga en poco su juventud, sino más bien sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ser jóvenes y sentir que no tenemos autoridad sobre nuestros hijos no es una excusa. Debemos hacer que nuestros hijos vean en nosotros, que puedan imitar nuestro carácter, que las palabras que hablamos sean las adecuadas, que nuestra conducta diaria sea irreprochable, que tengamos el amor por los demás, el espíritu de que tan espirituales somos, tener una fe
y una pureza sin mancha. Segunda de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y finalmente, el tercer error de Elí fue actuar demasiado tarde. Cuando Elí se decidió a corregirlos, ya era muy tarde, ya tenían el corazón duro. Por eso es necesario corregir a los hijos lo más pronto posible, cuando usted vea el primer error. Elí finalmente hizo frente a sus hijos, pero fue solo después que su conducta perversa se hizo de conocimiento común. O sea, ya todos habían enterado qué era lo que estaba pasando con los hijos. Los pecados que permitimos se convierten en nuestros por omisión. Y ahora, yo sé que a nadie podemos obligar, pero nuestro deber es estar encima, es estar corrigiéndoles, enseñándoles, y ya será decisión de cada uno. Elí pudo haber confrontado a sus hijos, pero nunca tomó ninguna acción contra ellos. Él pudo haber pensado que tenía una actitud de amor hacia sus hijos, pero la escritura dice que ser alcahuetas no es amarlo. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Oiga, desde temprano. Si usted y yo amamos a nuestros hijos, desde temprano hay que corregirlos. Proverbios 19:18: corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Mientras hay esperanza, quiere decir que llega un momento en que ya es demasiado tarde para el proceso disciplinario. En el caso de Elí, él ya era muy viejo para el momento en que confrontó a sus hijos, ya no tenía las fuerzas, y él solo lo hizo a causa de los graves testimonios que escuchó entre los israelitas, pero no porque él se haya puesto en la tarea de vigilar a sus hijos, a ver qué era lo que estaban haciendo. Y el comportamiento de los hijos de Elí es exactamente lo que la Biblia advierte que ocurrirá si los padres no disciplinan a sus hijos. Proverbio 29:15 dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Y Proverbios 22:15: la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. Podemos concluir que Dios tiene derecho a quebrantar sus promesas porque todas ellas vienen con un precio, y es la obediencia. Todas las promesas del Señor vienen acompañadas de un precio, y es ser obedientes. El llamado y los dones son irrevocables, es verdad. El destino y el propósito son permanentes, pero la desobediencia arruina todo. Cancela todo. Usted puede ser el más ungido, pero si es una persona desobediente y rebelde, esto lo va a arruinar todo. Al enemigo no le importan las masas y que en una iglesia hayan muchos. Lo que a él le importa es que todas esas masas no estén en santidad. A veces nosotros negociamos con el enemigo. Él nos dice: usted ocúpese del crecimiento, que hayan muchas personas, que yo me encargo que ellos no tengan santidad. Quiera el Señor en esta hora darnos fortaleza y sabiduría para ser líderes y padres modelo. A veces tenemos ese temor de perder el amor, el respeto de nuestros hijos, y será así si no los corregimos de forma apropiada. La desconfianza en el Señor, que Él no puede ayudarnos, la pereza de tener que hablar con el hijo, ay no, después, y dejar para después, ser tan permisivos, no dejarles hacer lo que quieren, no dejar que ellos, lo que les hablaba, establecer los límites, esa permisividad. Y otra puede ser la obsesión por nuestro trabajo. Parece ser que este era el problema más grave de Elí, porque se enfocó tanto en el servicio, en el sacerdocio, que se le olvidó ser un buen padre y ser un buen líder en su casa.
Oramos para que el Señor nos ayude, los que estamos en el proceso de ser papás, los que ya lo son, los que llevan años trabajando con hijos rebeldes o con hijos que no hacen caso. Señor, en esta hora te pedimos, Padre, que seas tú ayudándonos, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que esta palabra de Elí pueda quedar en nosotros, Señor, y nos pueda guiar, Dios, para guiar a nuestros hijos bien, respecto a tu palabra, Señor, conforme a ella, Espíritu Santo. Hoy oramos para que sea tu Espíritu Santo el que pueda guiar a nuestros hijos, abrázalos. Dale, Señor, la obediencia, Dios, que se requiere para ser agradable delante de tus ojos. A guiarlos, Señor, Espíritu Santo, a que podamos ser un modelo, que nosotros podamos ser como tú, que podamos ser un buen ejemplo para que ellos quieran ser como nosotros, Dios. Padre, hoy oro por esos papás que ya no tienen fuerzas y yo te pido que hoy vengan las fuerzas del búfalo, que venga tu Espíritu Santo y los levante, Señor, y los llene, Padre, que les dé esa fortaleza, la sabiduría, las herramientas, Señor. La vida sí viene con instrucciones de cómo ser padres y es la Biblia, es tu bendita, sagrada, poderosa, perfecta palabra, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que en esta hora, esta prédica, esta reflexión haya llegado a lo más profundo de nuestro ser, Señor, como dice tu palabra, que ella llega, Señor, a lo más profundo de nuestros huesos, de los tuétanos, de nuestro espíritu, de nuestra alma, y nos transforme para nosotros poder ayudar y transformar a nuestros hijos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra que siempre nos habla y es espectacular escudriñarla y escucharla. Bendigo a los que nos escuchan, bendigo cada familia que sintoniza, Señor, que nos escucha, Dios, que prende la radio y se edifica día tras día. Los bendigo cada familia. Guárdalos, guarda a los hijos, a los papás, a los nietos, Señor, a los vecinos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bendiciones.